Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenas noches, esta que te habla es Dimarilis Bruno. Bienvenido a una nueva edición de Puerto Rico se puede por esta tu emisora Blessing FM. Y búscanos en Facebook para que nos veas live en la misma página de blessing.fm. Y si quieres ver programas anteriores, también puedes buscarnos en YouTube. Ahí están todos nuestros programas. Y hoy tenemos un programa espectacular. Y quiero saludar a nuestro de control, que es Luis. Siempre se me olvida. Omar Ramírez. Saludos de Marily, saludos al ingeniero y saludos a todo aquel que está conectado a Puerto Rico se puede. Dale share, compártelo. Hoy tenemos un tema bien importante para la economía de Puerto Rico y este programa se trata de educar al pueblo sobre temas constitucionales, temas de participación ciudadana y temas de derechos fundamentales del individuo. Así que la economía y el libre mercado es un derecho fundamental del individuo. Y hoy vamos a estar trabajando el tema de licencias de trabajo. Y para eso tenemos al ingeniero Jorge Rodríguez. Él es el CEO y fundador del Instituto de Libertad Económica. Saludos, Jorge. Muchos saludos, buenas tardes a todos ustedes y gracias por tenerme aquí una vez más. Y entonces hoy vamos a estar hablando de un informe. Y antes de eso, porque si no, la licenciada Adanora, que ella está excusada en esta noche, ella está en Estados Unidos trabajando, así que la excusamos. Un beso, Ada. Este próximo sábado 25 de marzo tenemos la escuela de candidatos. Si usted está pensando, le ha interesado todos estos temas que hemos hablado en estos programas, en postularse para una candidatura, pues tiene que ir a esta escuela de candidatos, o si su equipo de trabajo necesita capacitarse porque quieren incursionar en este mundo político, 25 de marzo aquí mismo en las facilidades de Blessing FM. Entonces, ahora tenemos a el ingeniero Jorge Rodríguez de ILE. ILE, el Instituto de Libertad Económica, ha llevado nada más que un año, ¿verdad, Jorge? Un año y medio. Un año y empezamos en enero del 2022, así que 1 año y 3 meses. Y ya han hecho ruido y ya han puesto a Puerto Rico en el mapa. Por ejemplo, Puerto Rico no se medía en muchos indicadores con nadie y cuando tú no te mides, pues tú no sabes si estás bien o estás mal. Y ILE se ha dedicado a buscar la forma de poner a Puerto Rico en el mapa y en estos índices para saber cuán bien o cuán mal estamos. Y hoy vamos a hablar de un informe, el tercero, de licencias para trabajar. Jorge, ¿qué son las licencias para trabajar? Mira, las licencias ocupacionales son unos requisitos por ley que exigen los gobiernos para que las personas puedan ejercer una ocupación. O sea, básicamente el gobierno se entrepone entre tú y poder trabajar. Y el argumento fundamental para poder violentar ese derecho que tú tienes a trabajar es que está velando por la seguridad y la salud del pueblo. Entonces, estamos y eso crea lo que se llama una licencia. Una licencia es de que yo necesito un permiso, una licencia para yo trabajar y hay unas ocupaciones que tú te preguntas por qué. Y básicamente lo que hace el informe es evaluarte y compararte con otros estados y mira estas licencias que nosotros tenemos en Puerto Rico. ¿Hay otras jurisdicciones que también las usan o no las usan? ¿Por qué las estamos utilizando? ¿Por qué las estamos requiriendo? Entonces ahí Jorge nos va a hablar de cuántas licencias hay en Puerto Rico. Mira, a tu respuesta puntual hay 129 licencias ocupacionales. Ahora, si le damos un paso hacia atrás a todo este tema y por qué ILE se envolvió en primero, porque hay un derecho fundamental de poder trabajar. Claro. Que las personas puedan ganarse la vida. Y constitucional. Exacto. Así que de ahí surge quien empezó con todo este revolú es el presidente Obama, cuando la Casa Blanca saca por primera vez un estudio sobre el impacto que tienen las licencias ocupacionales en la participación laboral. Porque es una barrera. Es una barrera. Entonces, nosotros tenemos baja participación laboral. En otros programas hemos dicho que nunca hemos llegado al 50%, ronda en 42%. Quiere decir que de 10 personas, 4 solamente trabajan. Y a eso tú le añades una barrera de entrada para tú poder ejercer. Entonces, ellos hacen este estudio que, by the way, revolucionó todo este tema porque no se estaba atendiendo, no había en verdad mucha atención al asunto. Y ellos exhortan la Casa Blanca a que se empiece a evaluar las barreras de las licencias ocupacionales, la ganancia que tiene el Estado
creando la barrera versus los impactos negativos que provoca. Claro. El estudio demuestra que en las clases de bajos ingresos, estas barreras tienen un impacto mucho mayor a las ocupaciones de bajos y medianos ingresos. ¿Por qué tiene un costo mayor? Primero, porque cuesta pagar, educarte para tener la licencia, pero también tiene un costo de tiempo. Explícanos eso. Claro, básicamente ellos se dan cuenta primero, y esas personas que están abajo en su capacidad adquisitiva, les es más impactante estar pagando para poder prepararse. Entonces ellos lo que dejan ver es que, mira, hay que empezar a evaluar y entonces de ahí sale todo un movimiento académico de investigación. ¿Qué está pasando en los estados con este tema? Muy interesante, en el 1905 es cuando surge, en 1903 algo así, surge la primera licencia ocupacional, que es médicos. Y surge porque había unos tratamientos médicos que te cambiaban la sangre y hacían unas cosas bien radicales. Y es la primera profesión que se trabaja en donde el gobierno la controla. Obviamente, para atender la salud y seguridad del pueblo. ¿Y qué requisitos debería, en esa línea, qué requisitos debería tener una licencia? Y ahí básicamente lo que estaban pidiendo era que tuviera la experiencia, el conocimiento para hacer ese trabajo. Era bien leve el requisito. Ahora, en el 1980, 85, la data que tenemos, en 1985, 5% de la tasa laboral, de la tasa de participación laboral, Les requerían. tenía una licencia ocupacional. En el 2000 y pico ya estaba en el 20% y ahora mismo está en el 24.8 por ahí. Así que de todas las profesiones, 24% de ellas necesitan una licencia para Claro, poder entonces, ejercer. ¿qué pide la licencia? Lo típico de la licencia es que te pide que tengas una edad, una preparación académica, tienes que pagar por una universidad, obtener una preparación, tienes que tener muchas veces experiencia, tienes que haber trabajado un tiempo en el tema y tienes que pagar para poder solicitarla. O sea, pagas tu educación y pagas solicitarla. Pero para que la gente entienda, antes de entrar al detalle del estudio, dime una, para que la gente vea lo absurdo de muchas de estas licencias, una que tú dices, pero ¿por qué yo tengo que tener una licencia para hacer esto? Decorador de interior. Decorador de interior. Entonces, mira, la data es bien interesante porque se dan cuenta que lo que se comienza a crear es una excusa para intereses particulares. Claro. Y lo que empezó con muy buena intención de velar por la salud y seguridad del pueblo, claro que sí. Como la que me mencionaste, que es de médico. Claro, obviamente. médico, un dentista. De repente, todo el grupo, porque se dieron cuenta, by the way, tan pronto comenzó esa licencia, los ingresos de los médicos subieron, se triplicaron. Entonces, obviamente, estás reduciendo la oferta. Claro. La demanda está ahí, así que aumentan los precios. Le pones ¿verdad? una barrera, una puerta de entrada, entran Claro. menos y entonces los que entran acaparan el mercado. Claro, pero se dan cuenta que en este movimiento empieza a gente a aprovecharse, se empiezan a crear gremios. La tendencia a nivel mundial, no solo Estados Unidos, pero la tendencia que se ha estudiado es la misma. Se crea un gremio, se une un grupo de las personas que practican la ocupación, se asocian entre ellos, crean una fortaleza económica o una influencia política, cabildean para que se argumente que su ocupación vela de alguna manera por la salud y la seguridad. Ahora ya lo llevan a calidad de servicio, o sea que de repente ahora el gobierno es un velador de la calidad de servicio, no el mercado. Y entonces pasan una ley, crean una junta examinadora que son esos mismos que cabildearon para la ley. Esa junta examinadora es la que crea los requisitos del examen para que tú puedas ser parte. Exacto. Y entonces empiezas a proteger la oferta. Al tú controlar la oferta en una demanda igual, pues puedes subir los precios. Para que la gente entienda esto de que el gobierno ahora fiscaliza la calidad del servicio, vamos a explicarlo con la misma licencia que acabas de mencionar de decoración de interiores. Si yo estoy decorando algo, pues el consumidor o la persona que lo compra va a decir, eso está feo, no me gusta y no te voy a contratar más, porque el gobierno dice, no, yo voy a fiscalizar que la calidad de ese servicio sea bueno o malo. Eso es lo absurdo de esto. No, y es cómico porque la función más valiosa que tiene el mercado libre es su autorregulación. Claro. Cuando tienes millones de personas actuando libremente en el mercado, cada uno vela por sus intereses, porque mi interés es particular tuyo, mi gusto de la pared es un rosa, el tuyo es un azul. O sea,
hasta para eso los gustos son diferentes y vamos a buscar unos talentos diferentes para atender esas necesidades. Cuando eso ocurre en millones de personas a la vez, la inteligencia que se crea es mucho más alta que un gobierno diciéndote, estas son las 5 personas que tú puedes usar. Y cuando son 5 personas las que tú puedes usar, aumentan los precios. Claro. La competencia no produce más creatividad. La falta de competencia Baja la competitividad. La competitividad, la creatividad, el que tú puedas tener más opciones. Y eliminas a un grupo de personas Que quisieran trabajar. que pudieran tener el talento. En un paréntesis les recomiendo el documental Salvatore Ferragamo de los zapatos de mujer. Es un documental muy emocionante. Como él empieza, él no tenía ninguna preparación, pero él vivía al frente de una casa que hacían zapatos en Italia. Así que él de los 10 años, él iba a hacer zapatos. Claro. El atributo más importante para tú prosperar es tu conocimiento, tu know-how, lo que le llaman el cómo tú sabes hacer algo. Y es cómico porque entonces toda persona que tenga un talento natural, si no tuvo la capacidad adquisitiva de pagar una educación, de pagar unos exámenes, de completar unos pasos que te pone el gobierno, ese talento no lo explota, ¿verdad? Claro. Y esa persona la remueves. Y es una pena porque estás dejando mucha gente fuera. Y mucha gente quiere empezar a trabajar porque no tiene el tiempo a lo mejor de estudiar. Claro. O que yo necesito prosperar pronto. Todas esas cosas pasan. Imagínate, hasta los artesanos tienen una licencia. Entonces, el argumento del libre mercado es, mira, ese fenómeno de autorregulación, de que los millones de personas actuando, velando por sus intereses, van a ser mucho más inteligentes en saber qué funciona, qué no funciona para mí, lo estás eliminando, removiendo, cuando tú le dices a esos millones de personas, estas son las personas que son. Más nadie. Bajas la competitividad, subes los precios, bajas la innovación, eliminas creatividad. Y obviamente ya todos los datos lo demuestran cuando haces todos los análisis, que el único que se beneficia de esto es el que provee el servicio. O sea, hay mucha información, han demostrado ahora con los apps, tú sabes que ahora con el app, tú puedes hacer el rating, me gusta, no me gusta. Cogieron un estudio bien interesante con la compañía que hay en Estados Unidos que trabaja, que tú puedes pedirle servicios o sea, que te hagan cualquier handyman work. Se me olvidó el nombre, el nombre es de una mujer, o sea, el app. Entonces, si tú eres un carpintero, un plomero, lo que sea, tú puedes poner ahí, tú puedes cotizar. Alguien dice, quiero un trabajo, y tú puedes decir, lo he visto en Latinoamérica, se llama trueque. Yo te lo hago. Pues acá tienen otro nombre, se me olvidó, ahora lo busco. Y es cómico porque ellos miran los precios en los lugares que pueden participar los plomeros porque no están licenciados, vamos a poner, versus el lugar donde están licenciados y la calidad del servicio en el lugar que usan, que le dan al like y dan reviews, a veces es más alta. Y los precios más bajos, me imagino. Claro, y los precios son más altos porque más gente participa. Estoy usando plomero como un ejemplo. Yo no voy a entrar en los méritos de qué profesión tiene vela por la salud y la seguridad, cuál no. Pero es interesantísimo cómo cuando hacen estos estudios se dan cuenta que no necesariamente por tú crear la licencia estás mejorando la calidad y la salud y la seguridad. Exacto. Y volviendo al estudio, dijimos que Puerto Rico tiene 129 licencias ocupacionales. ¿Qué hallazgos encontramos en el estudio? Esas 129 licencias de Puerto Rico, ¿las necesitamos? ¿Debemos seguir permaneciendo con ellas? ¿Hay que eliminarlas? ¿Qué pasó en ese estudio? Mira, hay dos estudios. El que ya salió es el estudio de License to Work, Licencia para Trabajar, la tercera edición, que es del Instituto para la Justicia, el Institute for Justice. Ellos comparan a los 50 estados dentro de una muestra de 102 ocupaciones. Y ellos verifican dónde está cada estado contra esas 102 ocupaciones en la carga y en la cantidad. ¿Verdad? Ahí quedamos el número 34 de todas ellas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos todas las que tienen algunos estados. ¿Pero qué significa el ranking? El ranking lo que te dice es que en el número de licencias que tenemos, de las 102, y la carga. En la carga quedamos 43. La carga es cuánto tiempo me toma, el costo de pagar la licencia. Por ejemplo, nosotros somos bien altos en muchas de ellas porque hay un gasto de colegiación. O sea, tú pagas al Departamento de Estado, pero también tienes que pagar al colegio. Más tienes que pagar la preparación. Bueno, exacto, pero la preparación... Depende de lo que sea. No la están usando para compararlos porque hay unos lugares
que te pide 1 año y en otros 2. Así que lo que comparan es el requisito de educación. Es requisito. Dónde te piden y cuánto te piden, ¿verdad? Ellos le llaman horas perdidas. Le llaman. Le llaman Wow. un poco radical, pero es la manera que ellos evalúan el tiempo. Básicamente lo que dicen es cuánto tiempo tú tienes que prepararte para poder hacer algo antes de poder hacerlo. Ujú. Eso es tiempo que no estás haciéndolo. Claro. Entonces, así es que lo miran Y hay ellos. ciertas cosas y hay ciertas profesiones que se necesita ese requerimiento de Totalmente, tiempo, o sea, pero aquí- hay otras que no necesariamente. Como, Aquí la crítica rápido viene a ser, no, pero que, no, mira, vamos a evaluar qué licencias y qué ocupaciones tienen un impacto a la salud y la seguridad y cuáles no. Obviamente, en este estudio, 34 en la cantidad de la que tenemos, pero el problema es que ellos usan 102 en Estados Unidos. Hay muchas ocupaciones que aquí no se practican. Por ejemplo, minas. sí. Los mineros dentro de la industria de las minas, aquí no se hace eso. Así que hay muchas cosas que aquí no se trabajan. ¿Ves? Entonces, es bien difícil en los temas, en los lugares estos que son, hay nevadas y hay cosas, hay otras ocupaciones que aquí, Que tampoco esto es un aplican a Puerto trópico, Rico. así que no aplican. Ahora, en el estudio De las que aplicaban, nosotros teníamos 34. nosotros tenemos, no, la clasificación es 34. De las que aplicaban teníamos 36 De la que aplicaban teníamos 49. a 49. 49, pero en el ranking, comparándolo con todos los estados, estamos en el 34 y en carga estamos en 43. Pero mientras más alto el ranking, Sí, es peor. O Es sea, peor. es cuando más carga le estás poniendo. muy bien. Ahora, este índice es un primer esfuerzo, primero para insertarnos con los estados. Lo lindo de eso es que esas 49 ahora las podemos comparar con otros estados. Puerto Rico tiene 5 estados, que es a donde más, tiene 3 estados que el 80% de la migración de Puerto Rico ha sido a ellos. Florida, Florida, Texas y Pensilvania. Entonces, lo que esto busca, perdón, Massachusetts. Entonces, lo que esto busca es cómo esa licencia se trabaja allá. ¿Verdad? Lo que queríamos nosotros en también términos de saber. costo En y en términos de términos costo de carga. y de carga. Y cuál es si esa persona tiene que regresar para acá y tiene que volver a hacer todo ese proceso y no le dan reciprocidad, pues tenemos un problema. Esa es una, y si Sí. tiene que volver y sacarlo y es más complejo que allá, tampoco va a volver. Correcto. Así que el otro que comparamos era con Arizona y con Carolina del Norte. Entonces, nosotros lo que nos dimos a la tarea de, ok, estas 49 ya las podemos verificar. Encontramos otro índice que es el de West Virginia University, la Oficina de Regulaciones Ocupacionales, y ellos tienen las otras ocupaciones que no tenían en Institute for Justice. Y ahí llegamos a las Y 129. ahí tenemos las 129 y las podemos comparar con los otros estados. Obviamente, el argumento es muy sencillo. Si un estado te pide 30 horas de experiencia y 6 meses de educación, ¿por qué Puerto Rico va a pedir 2 años, 2 años. y 1 año de experiencia? Si es la misma ocupación y estás ejerciendo lo mismo. Y por lo tanto no tienes un riesgo ni de seguridad ni de salud y no puedes argumentar que sí porque otros estados no lo tienen. Correcto. Así que ese segundo estudio es el que vamos a sacar en septiembre, que todo esto viene de un estudio muy extenso que hizo la Universidad de Puerto Rico por casi 2 años, con todas las agencias que están manejando licencias ocupacionales y evaluando las cargas de todas ellas. Y ahora podemos compararnos qué licencia amerita tener y cuál es la carga que debe tener comparado con lo que están Y haciendo eso en otros todavía no ha lugares. salido. Eso todavía no ha salido. Eso es lo que vamos a sacar ahora. En el del License to Work, para darte otros datos, básicamente el promedio de esas 49 licencias en tarifa es $299. Que la persona Ok. tiene que pagar en promedio eso para poder tener una licencia. Exacto. Y en educación y experiencia, 144 días. Pero esto es lo más interesante. Todos sabemos que el ingreso en Puerto Rico es mucho más bajo. El ingreso per cápita es mucho más bajo que allá. El 299 es el promedio que también hay en Estados Unidos. Por eso estamos en 34. Pero eso para Puerto Rico es mucho más Claro, que lo que es porque para un estado, porque el income es casi la mitad aquí en Puerto Rico sí, que allá. un dólar de aquí le cuesta más al exacto. puertorriqueño que al Es de casi americano. como 50 centavos allá. O sea, entonces el otro que encontraron aquí es que el técnico de farmacia, si lo mira, el técnico de farmacia, la gente de viaje, el asistente dental, tienen requisitos más onerosos que todos los estados. O sea, tú tienes que preguntar, espérate, el asistente dental hace el mismo trabajo en todos los lugares.
porque aquí hay más requisitos. Y más caro. Exacto, que allá. Lo mismo con el técnico de farmacia. El guía turístico, que 4 jurisdicciones nada más lo tienen, somos el segundo más oneroso. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Y cuánto tiempo tiene Primero, hay 46 jurisdicciones que no lo tienen. Que puede ser Sí, guía sí, turístico sí. sin licencia. Eso es uno de los que podríamos eliminar. Ajá, pero si tienes 4 que la tienen, ¿por qué tú eres el segundo más oneroso? ¿Por qué no son todos iguales? ¿Y por qué la necesitas? ¿Verdad? La primera pregunta es ¿por qué lo necesito? Exacto. Entonces, solo 3 jurisdicciones tienen ayudante electricista. Páralo ahí. 47 no tienen ayudante electricista. Pero páralo ahí. Porque yo puedo entender un electricista, porque va a bregar con, ¿verdad? Con que puede haber un fuego, o puede haber un cortocircuito. El ayudante. Pero el ayudante del electricista. Tienes 47 jurisdicciones en los Estados Unidos que no tienen esa licencia. ¿40 y qué? 47 estados no tienen esa licencia. Pues tú esperarías ver casas quemándose, Exacto. problemas. Si esto fuera tan necesario, pues Todos los datos dicen que no hay ningún impacto en seguridad de salud porque el aprendiz tenga una licencia. y aquí nosotros Ajá. somos los El más electricista la tiene, pero el aprendiz, ¿por qué? grandes. Exactamente. Entonces, es muy interesante. Otro tema bien interesante, que es el más que a mí me encanta. El técnico de emergencias médicas, que se considera la ocupación más crítica de todas las licencias ocupacionales, se considera que la más importante, la más crítica, es el técnico de emergencias médicas. Estoy hablando de las ocupaciones de bajo y mediano ingreso, porque es el que va a salvar una vida en el momento. Y ese tiene toda la razón del mundo para tener una licencia. Exacto, claro, una capacitación, una Claro, preparación, es obvio. Pues miren qué interesante. Le requieren 400 horas de educación A los técnicos. a los técnicos. ¿Tú sabes cuántas horas le requieren a los manicuristas? A los que te van a ¿Cuántas trabajar las horas, manos. Jorge? Pórtate bien. ¿Cuántas horas? 1000 horas. Casi más del doble de lo del técnico de emergencias médicas Para pintar uñas. para pintar uñitas. O sea, estos estudios son fascinantes porque te dejan ver por qué. ¿Por qué 1000 horas? Otros muy curiosos son muchos. El técnico de farmacia en Puerto Rico le piden 905 días de educación y experiencia. El técnico de farmacia. 905 días. Primero que nada, 4 jurisdicciones son los que la tienen. Y el estado que más pide 140 días. ¿Y Puerto Rico? Puerto Rico pide 905. O sea que tú tienes que preguntarte por qué Puerto Rico está poniendo una carga tan excesiva. Y estos son licencias que ameritan. Y volviendo, discúlpame, al que pinta uñas. ¿Tú sabes cuántas personas en su casa o en su marquesina pudieran tener, o tienen, de hecho, lo tienen y por eso están en la economía informal para evitarse todo este revolú? Porque yo tengo que hacer 1000 horas cuando ya yo aprendí a hacerlo por mí misma porque una amiga me enseñó, entonces ahora yo tengo que licenciarme para yo entonces entrar a la economía formal. Es como absurdo. Y es bien interesante y otra comparación que hicimos es Puerto Rico con esos 5 estados a donde más puertorriqueños han migrado en los últimos 10 años. Cuando tú miras la de emergencias médicas, que es una válida que la hay que tener, Puerto Rico pide 93 días, que es una que necesitas, y el estado que más pide, North Carolina del Norte, pide 56. Es el estado que más pide después de Puerto Rico. Ajá, 56. O sea que pedimos más del doble. Casi el doble. En la que se necesita. O sea que, pero con todo y eso, tiene mucho menos que manicurista. Entonces, estos datos son muy interesantes porque te dejan ver que no hace ningún sentido en la licencia que sí amerita que un estado ponga para velar por la salud y seguridad, la carga que le están poniendo no hace ningún sentido con las que no ameritan y la carga que le ponen. Ya tú lo dijiste al principio, pero creo que lo expliques mejor. ¿Por qué si esto no hace sentido y parece absurdo, siguen apareciendo este tipo de leyes? Mira, la historia lo prueba en todos los estados es lo mismo y creo que yo le llamo la búsqueda de riqueza fácil, ¿verdad? Y es uno de los cánceres del capitalismo, yo también le llamo, lo reconozco, es una falla porque es lo que le llamamos el capitalismo de amigos, el crony capitalism. Y es un grupo de personas que se unen, ven que hay un interés económico, ven que hay una manera de que el gobierno use su poder de autoridad para el pueblo de construir una verja y que ese interés económico sea para ellos, hacen un cabildeo
Y de repente tienes toda una ley que dice que necesitas estos requisitos para trabajar. El otro que se ha encontrado a través de los estudios es quién más se beneficia económicamente de que haya una ley de diseñadores de interiores. Bueno, los que educan a los Los que diseñadores. educan. O sea que tienes que follow the money. Si esto no está velando por la salud y seguridad, ¿a quién le está beneficiando esta ley? No es al pueblo, porque el pueblo ya le creaste una barrera, a menos que estés diciendo que la pared va a ser más linda, ¿sabes? El jardín, el arquitecto paisajista va a ser más bonito con lo que te va a diseñar. Eso lo decides tú. Eso lo decides tú. Entonces, es una realidad, esto está en los datos, no lo estoy diciendo yo ni es una opinión mía. Toda la evidencia que han cogido desde los barberos, que fue de las más antiguas, demuestran que se crean las asociaciones o vienen los grupos que se van a beneficiar económicamente de que la ley exija lo que ellos proveen para que Ujú. tú puedas agenciarte y trabajar en la sociedad y cabildean para que se construya esa ley. Y cómo, no sé si tienes este dato, cómo en los estados los que no se están beneficiando se han manifestado o cómo ellos han logrado, ¿verdad?, hacer estas reformas. ¿Cómo han... Mira, es como todo y lo que trabaja Aile. Lo primero es con la razón, con los datos, ¿verdad? Con la evidencia. Lo lindo de los datos y la evidencia empírica es que es una muestra, te deja saber lo que está pasando. Y el estudio de Obama de la Casa Blanca fue bien trascendental porque reflejó que las clases de bajos ingresos son las más que se están viendo impactadas, Ujú. ¿verdad? Estas son clases que muchas veces lo que trabajan son estos oficios. Refrigeración, mecánica, Asistente de plomero, estilismo, plomero. barbero. Exacto. Entonces, de repente empiezan a remover estos requisitos y empieza a aumentar la tasa laboral. Cuando viene Trump, pasa una orden ejecutiva a esos efectos porque ya ahora hay más datos. Ya hay 26 estados que han hecho reformas de licencias ocupacionales Para eliminarlas. para eliminar licencias que no hacen ningún sentido, para establecer requisitos Si que la viniera- legislatura si viniera tiene. otro, si viniera... Si viene alguien a argumentar, estos son los requisitos que vamos a usar para evaluar si esa regulación va a velar por la salud y seguridad del pueblo. ¿Ve? Entonces ya hay mucha más... le crea un filtro. Claro, hay mucha más inteligencia, hay mucho más academia, muchas más universidades, mucho más conocimiento estudiando este fenómeno, analizando los datos y dándose cuenta que no hace ningún sentido. Mira, aquí tengo otro dato del License to Work para Puerto Rico. Diseño de interiores piden 588 días. Esos son casi 2 años. 1 año y medio. Barbero pide 273 días. Cosmetología pide 273. Cosmetología 233. Técnico de emergencias médicas 93. De preparación, de De educación, ajá. imagínate. Y tú dijiste sea, que ese era el principal. Es el más importante, importante. está demostrado en todos los estudios, es el que va a salvar la vida en ese momento. Tiene 93 días, 233 cosmetología, 273 barberos y 588 diseñador de interiores. Y ustedes ven cómo están las prioridades invertidas. Pero vamos a hacer una pausa aquí y volvemos en breve con este tema que está candente. Es que ese conectadito, dele share, compártalo con sus familiares, entienda que esto nos afecta a todos. Porque si una economía no crece, no le das oportunidad a que entren más negocios, no hay desarrollo económico. Y si no hay participación laboral, de la misma manera, no hay libertad. Así que los vemos ya mismito. Una pausa. Bueno, aquí estamos de regreso. Por si te estás conectando ahora, mi nombre es Dimarilis Bruno. Estoy con el ingeniero Jorge Rodríguez del Instituto de Libertad Económica y estamos hablando de las licencias ocupacionales. Y nos fuimos a la pausa diciendo que aquel que no entra a la fuerza laboral, pues obviamente no aporta a la economía, no aporta el desarrollo económico, pero no solo eso, sino que también es un dependiente y depende de aquellos que nosotros que movemos la carreta. Así que realmente lograr quitar estas barreras para que estas personas entren tiene dos efectos positivos. Uno, que se desarrolle como persona y tenga libertad económica y sea creativo y pueda usar todo su potencial, y también liberar al Estado de que tener esa persona como dependiente. Así que, ajá. Y cuando dice el Estado, es a los que están jalando la carreta. Bueno, exacto, porque el Estado no produce nada. El Estado no produce nada. El Estado tiene dinero por los que jalan la carreta, por los que producen. Los que pagan impuestos. Los que pagan impuestos, que obviamente pues son los que cargan a los que no pagan impuestos. Y es un beneficio doble, como muy bien lo explicaste, que yo no dejo de repetirlo. Es una persona no solo que empieza a producir por sí mismo, pero es una persona
que deja de depender Claro. de los demás y mientras menos que no necesitan depender de los demás, mejor y de mejor manera te puedes enfocar en los que sí necesitan de nosotros. Los que de verdad necesitan. Claro que sí. Entonces, lo otro que te quería hablar es, en ese informe de License to Work, también nos dimos cuenta, recuerda, esto es un estudio de 2 años, casi 2 años de la Universidad de Puerto Rico, con todas las agencias que manejan licencias ocupacionales. Y otra cosa que se encuentra es que Puerto Rico tiene 26 ocupaciones que necesitas estar colegiado. Exacto. Y en Estados Unidos, ningún estado, No existe. ninguna Ni la licencia palabra. exige que haya una colegiación o una asociación a un tercero para que tú puedas ejercer una ocupación. Así que lo marcamos y lo identificamos. Queríamos saber a los académicos que hicieron esta investigación junto con nosotros en los Estados Unidos cómo veían eso. Entonces nos dijeron, mira, eso es una cosa que Y ya ni se habla de eso. no es ni constitucional, claro. No. Ajá. Entonces aquí ya sabemos que ha salido en la prensa que hay varias ocupaciones que ya han demandado y han ganado en los tribunales hasta en el Supremo, porque el derecho a la libre asociación no permite que el gobierno por ley tenga una obligación de que tú te asocies con alguien para tú poder agenciarte moralmente en la sociedad y trabajar. Quiero hacer un paréntesis ahí porque ahí todavía quedan ¿verdad? Ocupaciones que no se han salido de la colegiación. ¿Cuál es el proceso si alguien dice... Esas 26, eran 29. Sí, pero si alguien está escuchando esta conversación y dice, bueno, pero si hay unos fueron al tribunal y lo lograron, ¿qué tengo que hacer yo? Mira, yo mismo pensé en eso, que si ya como la victoria es por una violación constitucional, le Exacto. aplica a todas. A todas. Lo que me explicaron es que cada ocupación tiene que llevar el caso a corte. Va a ser académico en cierta Uno por medida, uno. pero uno por uno, los plomeros, los barberos, los electricistas, los ingenieros, ya la de médicos o cirujanos ya está en las cortes, está ahora en el Supremo, la ha ganado en el primera instancia en el apelativo, pero todos ellos van a tener que llevar una demanda, una persona, y entonces que se vea en corte, y es básicamente el derecho a la libre asociación. Y eso por default va a ser positivo porque es anticonstitucional. Yo creo que, mira, y más que eso, empieza a crear un diálogo bien saludable en nuestra sociedad de que los poderes del gobierno y la extralimitación del gobierno llega hasta un punto. Y ellos no pueden estar exigiéndote una asociación con un tercero, con un privado, un non-for-profit, para que tú puedas trabajar porque ese es tu derecho. Claro. Esos son elementos bien claros en Estados Unidos, al punto que el político ni el legislador se le ocurre establecer una ley como esa porque Sí, le caen chiches le caen encima. chiches Sí. rápido, pero que aquí lo dan por hecho. Así que creo que es bien saludable que como sociedad empiecen a traer estos hechos, que la gente diga, Dios, no se puede, ¿por qué? Sí, porque Y muchas veces creen que es así. es- Y no, que el Estado to- de Derecho no tienen otra opción. No, y en Puerto Rico juran y perjuran que el rol del gobierno es velar por la calidad del servicio que te brinda. O sea, no, tú me tienes que garantizar que esa persona me va a dar un buen servicio. Mira, ese no es el rol del gobierno, Exacto. ese es el rol del mercado. La potestad que le da la Constitución al gobierno para que pueda interponerse entre el derecho constitucional del individuo a agenciarse y ganarse la vida para él y su familia, y que el gobierno se interponga en ese derecho que él tiene, el único argumento válido por corte es la protección De la seguridad. de la seguridad de las personas. Pero ahorita estábamos en una reunión y estábamos hablando de las exposiciones de motivos de esto, que son un llorado. Son un llorado y la gente se lo cree y dice, Dios mío, sí, el paternalismo nos tiene que proteger y realmente no. Mira, para mí de lo más interesante trabajando todas estas leyes y educándome en esto, o sea, soy bien nuevo en esto, no sabía ni cuál era la licencia ocupacional, y yo tengo licencia de ingeniero, estoy colegiado. Hago un paréntesis porque yo diría que yo me mantendría colegiado porque creo que es bueno que haya un colegio que haga actividades para los ingenieros, que promueva iniciativas, Sí, pero no es para cerrarte la... no, voluntario. voluntario, no es para cerrarle Para la que puerta. contribuya, y los ingenieros que quieran voluntariamente participar, va a mejorar la competitividad del colegio porque va a ser lo más atractivo posible para que yo esté dispuesto a pagar mi Sí, como cuota. el colegio de CPA, ellos aportan Claro. con research, han aportado con informes. Ahora, si es garantizado que yo le tengo que enviar los 200 y pico dólares sin problema, pues entonces
¿qué motivación, qué incentivo tienen ellos para ser competitivos? Ahora, si es voluntario, pues van a tratar de aumentar el ofrecimiento que dan para que haya un matrícula. willingness to pay, como le dice en inglés, una disposición de mí de pagar por eso. O sea que el tema de la colegiación para mí es muy interesante por lo que tú dices de que cuando empecé a leer estas leyes, tienen la exposición de motivos al principio, Sí, es un llorado. que es como para explicar por qué se está haciendo la ley. Y cuando uno la empieza a leer, uno dice, esto es como una obra de teatro, un Shakespeare. Una poesía. Es hermoso, pero es que este no es el rol del gobierno. O sea, esto no es. Entonces tú notas que hasta quien escribió eso no es ni un legislador. Sí, O sea, se nota que es. una intención particular. Hay una intención en particular y déjame montar este llorado. O sea, mientras más dramaturgo pueda ser, mejor se justifica lo que voy a decir después. O sea que ya yo tengo una relación cuando las leo, mientras más intenso y apasionado cuando ese llanto es bien borincano, la ley que viene después es criminal. Como es lo digo yo. contrario, lo Exacto. contrario. Así que muy fascinante para mí ver cómo la idiosincrasia de ese gobierno paternalista que está velando por nosotros, que nos va a proteger de todo, porque entonces te quita a ti tu responsabilidad individual de protegerte tú también, de Exacto. saber lo que tú quieres y lo que no quieres, de hacerte consecuente de las libres y y te voluntarias haces- decisiones que tú tomas. Te haces responsable y tienes un sentido de pertenencia, porque cuando tú le dejas todas las decisiones al gobierno, Sí, desde... pues tú dices, pues, ay, que apague la luz al gobierno, que todo es el gobierno, pues realmente le da una responsabilidad al ciudadano. Mira, pues vamos a terminar esta sección con el nuevo informe que ustedes van a publicar pronto, que es donde nos dice qué licencias son las que no están funcionando en Puerto Rico, qué licencias no tienen ninguna jurisdicción, cuáles licencias debemos eliminar mañana mismo. Pues mira, muy interesante porque obviamente esto viene de esta investigación completa. Se obtuvo toda la información para el Institute for Justice y que sacaran su índice de License to Work y que por primera vez Puerto Rico estuviera en comparación con los 50 estados. Estos índices los ve el Congreso de Estados Unidos, lo ven las legislaturas. Esperamos que lo vea la legislatura de acá porque te empieza a decir cómo comparamos con las otras jurisdicciones en estas ocupaciones. En la segunda fase de este esfuerzo, de esta investigación, es entonces el informe de política pública de qué se encontró en todas las licencias que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Que incluye las que no están en este informe. Correcto, que incluye, porque este que vamos a hacer ahora se presenta como en septiembre, tiene 129 ocupaciones. Puerto Rico tiene 129 ocupaciones que necesitan una licencia por ley. No estamos hablando de certificados, porque los reglamentos piden unos certificados. Y tampoco incluimos las licencias de deporte. Me explico, el boxeador, el jockey, la gente que hace un deporte que necesita una licencia, pues no está incluido, pero fuera de eso están todas las demás. Yo quiero hacer un paréntesis. Esto es un trabajo monumental. Primero que no se sabían cuántas licencias había en Puerto Rico. Así que nosotros decir hoy que son 129. Es un logro. Es un logro porque hay que ir agencia por agencia, Sí. preguntar ley por ley, escribir cada una, ver qué es lo que teníamos. Nadie sabía cuántas eran. Así que Exacto. de verdad muy agradecida por ILA porque ese es el rol fundamental del Correcto. think tank. Y entonces lo otro bien importante es que hay 9 agencias de gobierno que manejan licencias ocupacionales. Porque no se sabían cuántas licencias había, no se sabía qué licencias eran y no Ni se quién sabía la quién manejaba. tenía qué. Ajá. Pues ahora ya todo eso se sabe y muy interesante porque tenemos 12 licencias, 12 que ningún estado tiene. Que solamente Puerto Rico lo hace mejor. Solamente Puerto Rico, porque Puerto Rico lo hace estamos mejor. en el Caribe y como estamos entre el Atlántico y el Mar Caribe, pues aquí hay que velar por unas cosas que no hay que velar allá. Ajá. ¿Y se pueden mencionar algunas? Claro, y aquí tienes algunas muy interesantes. Tú tienes el educador de salud, tienes el naturópata, tienes el redactor, tienes el relacionista público. O sea, licencias que más nadie tiene. Líder recreacional. Mira Una eso. licencia de líder. Ya mismo pone una de líder de barrio. Pero estos son licencias por ley. Hay 7 licencias que nada más tienen una sola jurisdicción y nosotros.
O sea, hay otro que parece Sí, que está entre el Mar Caribe y el, Ajá, y un poquito y más. el Atlántico. Que tienen hay una licencia que es educador de salud comunitaria. No, hay unas ¿Y licencias qué significa eso? estrambóticas. Una muy interesante, técnico de automotriz, que no es mecánico, es Sí, es técnico de técnico. automotriz y técnico de automotriz aprendiz. O sea, Te sí, estás no, aprendiendo y necesitas la de licencia. aprendiz tenemos de todo. Hay una muy cómica, porque las historias son fenomenales. Cuando tú encuentras esto y se lo empiezas a enviar a los académicos, los expertos de allá y de acá, Dice, ¿pero qué es eso? empieza, tradúceme eso a inglés. O sea, es como Y cuando que, se lo traduce dice, ¿pero de dónde rayos salió eso? pues aquí hay una para el que guía la ambulancia. No es chofer. No, el que va al lado del que guía la ambulancia. Ese tiene, y Oh. no es... Y no es en cosas no, paramédicas. no. Es un asistente de chofer. Hay otra que es el guía turístico, que lo tenemos nosotros y otra jurisdicción y más Sí, nadie. Pero muy interesante, o sea, para nosotros es fenomenal poder compararnos con otras jurisdicciones y ver que tenemos nosotros, que no tiene nada. Tenemos la de operador de ambulancia, se llama. Operador de ambulancia. Operador de ambulancia. ¿Y cuál es su rol? No sabe. Es operar la ambulancia. O sea, La parte no práctica, sabemos- no es nada de médico. No es nada de eso. Entonces, Que no es ni chofer, ni eh, siquiera un chofer. es muy interesante las licencias que salen de aquí. En verdad, yo no sabía que teníamos tantas licencias y obviamente son un costo para hacer las cosas. Pues este informe eh, esperamos que salga en septiembre y que se pueda evaluar. Lo que hacen muchos estados, como te dije, también es el tema de universalidad, que es la reciprocidad. Explica eso mejor. Eso. Lo otro que se está mirando entre estos estados es que ya creo que son como 16, 18 estados que entre ellos, si tú tienes una licencia de enfermera, Funciona en todas las funciona jurisdicciones. en todas esas. Jurisdicciones que tienen esa ley. Y empezó con un estado permitiendo que los estados que estaban alrededor fuera la misma, porque así promueven el que entra y sale. En Estados Unidos se da el fenómeno de que tú puedes vivir en el estado de al lado y trabajas en el otro. Pero en esos estados que tienen esas licencias. Ahora crean esa universalidad y se ha ido expandiendo porque la movilidad aumenta. Claro. En Puerto Rico, al haberse ido tanta gente, uno de los incentivos para que regresen Es que le funciona la es licencia que le tienen- funciona la licencia que tienen allá, claro. ¿Entiendes? Así que, y obviamente el argumento técnico, el argumento lógico, el argumento de razón es que si funciona allá, ¿por qué no va a funcionar acá? Que eso Sí, es lo o más sea, brutal. Obviamente, por ejemplo, ingenieros tenemos reciprocidad, es por algunos estados. Yo tengo reciprocidad con Indiana, o sea, yo soy ingeniero licenciado en Indiana y acá, y hay otros estados que pudiera ir y pedirla, pero no necesariamente así es con todas las profesiones. Esto lo que hace es que te crea universalidad, que es lo que se está moviendo en los Estados Unidos, Claro. a que sea, mira, de una vez la tenga, entonces eso lo que provoca es que tengas el mismo tipo de requisito. O sea, que empiece a Lo haber uniformas. que haya más armonía, sea más uniforme entre todos los estados que estén pidiendo lo mismo, ¿verdad? Lo bueno de esto es que ahora hay academia, hay investigación, hay conocimiento, se analiza qué trabaja y qué no funciona. O sea que está elevándose el entendimiento de cuáles son los requisitos óptimos para aquellas que lo ameriten y cuáles no lo ameritan. Y después de este esfuerzo monumental que ha hecho ILE, ¿qué tú esperarías que pasara aquí en Puerto Rico? Bueno, el objetivo de nosotros es sencillo. Sale el índice de License to Work para compararnos con las otras jurisdicciones. Esta investigación que trabajó la Universidad de Puerto Rico, muy excelente, 3 profesores y sobre 35 estudiantes con las agencias. Esta información ahora nosotros la vamos a digerir y crear un informe de política pública. Ese informe de política pública lo estamos trabajando junto con los centros de pensamiento de Estados Unidos que son expertos en este tema. Y que han trabajado reformas en otros estados. Sí, está el Institute for Justice y está el NIST Center de West Virginia University. Esos dos, para que tengas idea, están citados en las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca, diciendo estados, jurisdicciones, reformen las licencias ocupacionales. Ese nivel de expertise es el que tenemos con nosotros en Puerto Rico trabajando ese informe y de ahí nosotros vamos a proponer qué se debe hacer, ¿verdad? ¿Qué deben hacer aquí? Obviamente, esas 12 licencias que ningún otro estado tiene, yo creo que
no las No necesitamos. las necesitamos. Y hay muchas otras que si la tiene 1, 2, 3, 4, 5 estados, tienes que preguntarte por qué la tiene. Está el elemento de la reciprocidad. Vamos a empezar a aceptar reciprocidad, ¿verdad? Sí, deberíamos. Y creo que obviamente todo este tema va también a ir de la mano con el tema de la colegiación, que los colegios se mantengan siendo competitivos, no por obligatoriedad, sino porque están dando un buen producto, están ofreciendo algo que le interesa a su gremio, a su gente, y que eso promueva que haya menos barreras para que la gente entre a trabajar. Y como dijimos al principio, 4 de cada 10 trabajan. Puerto Rico necesita gente en la fuerza Claro. laboral. Entonces, si tú tienes un talento y eres bien bueno haciendo algo y lo has aprendido haciéndolo, ¿por qué tú tienes que ir a la universidad o a los 2 años si tú llevas 5 años haciendo eso y es algo Y tienes clientela. que no impacta la salud y la seguridad? Exacto. Porque obviamente si vas a impactar la salud y la seguridad, es obvio que debes demostrar que has adquirido unos conocimientos, coger unos exámenes y demostrar que tienes esos conocimientos Es que de hecho técnicos. ya esto pasa. Lo que pasa es que pasa en la economía informal. Correcto. Hay un montón de gente haciendo esto Correcto. sin licencia, la gente consumiendo y comprando el servicio o lo que sea, Correcto. y no se insertan en la economía formal porque tienes todas estas trabas. Y en especial para estos oficios y ocupaciones de bajos ingresos que es bien, o sea, no tienen un impacto en la salud y la seguridad. O sea, es un tema de la calidad, pero hay mucha gente que tiene, ahora mismo salió un artículo de todos los obreros de construcción que se están retirando, no tenemos Así, obreros de y en construcción. Estados Unidos. Y estoy y aquí. seguro que aquí hay tremendos albañiles, que hay tremendos plomeros. Si tú quieres ser plomero, quieres empezar por aprendiz, Una antes de tú licencia. poder hacerlo, tú necesitas una licencia. Si ustedes leen los requisitos que te piden, todas las cosas que tú tienes que llevar para que te puedan dar Para la ser licencia de aprendiz. aprendiz, para tú comenzar a aprender, ya tú te Se le quitas. quitan las Tú ganas. te quitas y Bueno, te vas por yo el vi lado. una ahí, no sé si es aquí en Puerto Rico, creo que sí, me dijiste que lavar pelo. La persona que te lava el pelo tiene que tener Tiene una una licencia. es la de cosmetología, o sea, y no puede una Y persona no puede que- ser otra. no puede ser otra. Obviamente mucha gente te está lavando el pelo que no tiene la licencia, porque lo hacen por el lado. Sí, sí, Pero la sí. realidad es que no hace ningún sentido. O sea, no hace ningún sentido. Iba a buscar aquí los requisitos que piden para barbero Aquí en Puerto Rico. en Puerto Rico. Yo hice un post porque es que esto es barbero, esto es quien te recorta el pelo. Mire, si la persona es mala como barbero, lo más que le va a durar esa molestia son 2 semanas. Pues le va a crecer el pelo. El pelo te crece. Digo, hombre. Exacto. No, la mujer Mira. es más traumática, pero en un mes ya eso Está cuadra. bien, pero si tú le haces un chivo a una... Oye, y le haces- si una mujer que te recorta el pelo a una mujer le pica 3 meses No, de no, pelo, pero yo digo, un hombre le hace un chivo una vez. Después al segundo le hace un chivo. ya no va a ir. Ya no va a Y ir. te vas a encargar de decírselo a un montón de gente que no Y vaya. la gente no va a ir. Ahora, si es bueno, se lo vas a decir a todo el mundo. Y va a tener, y van a decir, ¿qué está haciendo ese que no estoy haciendo yo? Miren, en barbero, los requisitos de barbero, para que tengan una idea, los voy a buscar aquí, porque son impresionantes. Tengo que salirme los había apuntado. La verdad que cuando uno empieza a darle casco, como digo yo, a estas cosas, es que tú te das cuenta que no vamos a tener desarrollo. O sea, el desarrollo, la prosperidad de una sociedad se basa en la creatividad, el talento y el emprendimiento Y en la de los libertad. individuos. Y eso nada más lo pueden lograr si hay unos libres mercados. Tú no vas a poder explotar la creatividad, el talento y el emprendimiento de los individuos si le tienes todas estas barreras antes de poder empezar. No, antes de tú poder empezar, tú tienes que demostrarme todo esto. No es, hazme 3 recortes ahí y déjame ver los reviews. Más añadiéndole No, toda la es cuestión de dependencia, de Todos los transferencias. costos que tú le pones a la persona para que te pueda... Mira, vamos a ver si yo veo aquí Y a lo que busca de barbero me dijiste que es una de las primeras que existen en el mundo. Barbero O en fue... Estados Unidos, por lo menos. Bueno, la primera fue Estados Unidos, pero obviamente, vamos a ver aquí, no la consigo, pero la tenía por ahí. Barbero es en el 1950 y algo y empieza por una asociación de barberos en los Estados Unidos. Empiezan a unirse porque quieren poder económico, ¿verdad? Y empiezan a crear todo este tema como una unión de barberos en todos los Estados Unidos. Y ellos empiezan a ir a las legislaturas a una por una y decir que esa profesión
necesitan licenciarse. licenciarse, legislarla para el bienestar. No sé dónde entra el tema de salud y seguridad. Mire, yo puedo entender que se infecte la navaja o algo así, pero eso es una certificación. Eso, cógete 8 horas de cómo se desinfecta. Ajá. Tienes Con alcohol. tienes este equipo en tu oficina, en tu reglamento de barbero cuando saca el permiso de uso de barbería, pues tú demuestras que tienes el equipo ese para sanitizar. Pero tú diste ahí, ¿eran cuántos? 200 y pico de días. No, el barbero tiene 273 Días. días en educación. Educación. Educación, o sea, no porque tú seas bueno recortando pelo, tú tienes que tener la educación de caramba, no la encuentro ahora y la verdad que me encantaría poder enseñarle los requisitos de barbero porque eran una cosa Sí, no, bárbara. lo posteamos ahí en la página. en Pero los créanme que comentarios. el tema de empezar a mirar qué le piden a cada persona, todos estos requisitos, es una cosa que a nosotros nos sorprendió. Porque imagínate. obviamente, y sorprendió a ellos porque tú tienes 12 profesiones que no las pide nadie en Estados Unidos. No, y cuando empiezas a leer y dices, pero aprendiste. Otra que tenemos aquí es la de organizar eventos, esa es muy interesante, la del Event Coordinator. Imagínate. Yo creía que la había encontrado aquí, pero no la tengo. Porque Sí, la de... que si yo quiero hacer un baby shower, tengo que tener una licencia. Básicamente, y es cómico porque esa viene para proteger al consumidor, ¿verdad? Pero la manera que tú proteges al consumidor es con el mercado, con unas leyes. Pero ¿cuál es de el que, raciocinio de proteger al consumidor? por ejemplo, tú tienes todo el tema de que si cancelan el concierto, que te devuelvan el dinero. O sea, todo eso tú no necesitas la licencia Exacto. del individuo Sí, pero ya para eso. para el coordinador de eventos eso ya es un medio monopolio. Y Claro, yo creo que para eso es claro. que han hecho esto. Pero son profesiones que tú las puedes usar de ejemplo para que la gente vea. Se dé cuenta. Exacto, que no tiene nada que ver con la salud y la seguridad. ¿Y por qué las Pero tenemos? Hay unos incentivos económicos Hay unos que intereses. la provocan y unos acuerdos. Mira, pásame esta ley y nosotros entonces vamos a tener esta protección y no me metes mucha Y competencia. cerramos entonces. Claro. Puerto Rico también se ve mucho, muy peculiar. El fenómeno isla, tú como economista sabes que le trae unas peculiaridades a los mercados, Claro. porque son mercados cerrados. Y tienen que exportar más para poder exacto. entrar Entonces, bien. en vez de nosotros exportar, lo que pedimos es protégeme. Porque cuando viene el de Estados Unidos para Puerto Rico, yo no quiero que compita conmigo. Exacto. El argumento Pero yo es no, lo que hizo Pasif, vete al mundo y compite. crece. Exacto. Pero entonces yo exacto. quiero ser chiquitito, quedarme aquí. Porque el que se impacta en todo esto que hemos hablado, el que se impacta número uno en todo esto que hemos hablado es el consumidor. Los precios son más altos, la calidad es más baja. Y claro, El que está beneficiándose no le va a decir eso, pero usted tiene menos oferta, menos variedad, menos precios bajos y menos calidad porque la oferta está controlada. No hay competencia. Mira, yo he escuchado que dicen, si se van grandes empresas, vamos a poner de comercio al de tal, eso no se va a perder porque la demanda va a ser la misma y entonces la gente se va a mover a comercios pequeños. Ajá. Y los comercios pequeños tienen toda la variedad, Exacto. tienen todo los mismos inventarios. No, tienes que crecer para competir. Y el argumento es ese, cuando vinieron los hipermercados, ellos venían de venderle a todo el mundo, tienen unos poderes de compra de escalas, economías de escala, Exacto. consiguen todo más barato y se lo pueden pasar al consumidor. Tú vas a comprar al más económico, en cosas que no veas que tengas una diferenciación de algo. La manera que tú puedes contrarrestar eso es diferenciándote de alguna manera, ofreciendo algo adicional. Un producto diferente. O puedes entonces también competir con ellos, irte para los Estados Unidos, irte para otros mercados y crear una economía a escala tú también. Sí, pero siempre se han visto pequeños. Exacto. Entonces lo que quieren es protégeme, no quiero estar pasando trabajo. Yo creo que hay otras maneras de tú poder ser competitivo y valerte por ti mismo, que esa. Mira, encontré los requisitos. Barbero, 18 años de edad o más. O sea, si tú tienes 16 años, tú no sabes recortar pelo. Certificado de buena conducta. Curso de barbería de 1,200 horas. Eso equivale más o menos. Curso de barbería de 1,200 horas, provisto por una escuela estatal certificada o 2 años de experiencia como aprendiz de barbería, practicando con un barbero debidamente certificado. Bueno, pero ahí hay más. 2 años de aprendiz es más de las 200 y pico de horas. Exacto. De día. Exacto. Wow. Y tienes que estar licenciado como aprendiz para que te cuenten las horas de experiencia.
Necesita una Ajá. licencia primero y después la otra. Aprobar 2 exámenes, uno técnico y uno práctico. Certificado médico original de buena salud, certificado negativo de deuda de pensión alimenticia, declaración jurada ante notario de ser residente de Puerto Rico, certificado de nacimiento original, certificación negativa de la verificación de antecedentes penales, evidencia de ser miembro activo del Colegio de Barberos, ahí es que está la colegiación, cuota inicial de $25 al Departamento de Estado y una cuenta de correo electrónico y una cuota inicial de $100 al Colegio de Barberos, o sea, 125. Mucho aguantan esos muchachos para entrar a este mercado. Pero si tú te fijas, o sea, un barbero, o sea, habría que ver, by the way, este estudio se ha hecho a nivel nacional en todos los Estados Unidos y el mundo, que los elementos estos de la que te pueden, o sea, una infección, algo, eso creas un certificado y ya, o sea, cogí un curso. ¿Y de estas y ya reformas, estoy. alguna han quitado los barberos? Sí, ya hay estado, iba a hablarte de eso porque hay unas reformas en estas 26 reformas que se han hecho en los estados. Hay unos estados que ya hicieron reformas y es cómico porque son licencias que ya tenemos nosotros, pero aquí tiene, como puedes ver, tienes diseño de interiores, Florida la eliminó. Le eliminó, que esa es una de las ¿Quién era que la tenía? O sea, ahora nos quedamos solos. El artista, makeup artist. ¿cómo Ajá, se de llama? maquillaje. El artista de maquillaje ya se eliminó en Florida, Minnesota, Mississippi y Nebraska. O sea, nosotros la tenemos. Y somos los únicos también que la tenemos. No, hay que ver cuántos tenemos, pero no me salió como en la primera, pero debemos ser muy poco. Shampoo, el que limpia el pelo, que es parte de De cosmetología, se eliminó en Missouri, New Hampshire, Tennessee y West Virginia. Y nosotros la tenemos todavía. Claro, no, todas estas las tenemos nosotros. La de contratista de pintar, el residential, las casas, el contratista ¿El que pinta? tiene que tener licencia. Teoría, o sea, sabemos que mucha gente no lo tiene, Pues seguro que no. pero hay una ley que te pide eso. Pues Michigan la eliminó. El otro que es muy famoso que conocemos es el de taxi driver, por lo de Uber y Sí. todo el tema que salió. Esa ya la eliminó Missouri y Utah. Y agencia de viaje, que la tiene Iowa y Nevada, la eliminaron. Nosotros tenemos agencia de viaje como una licencia. Pero esa no está en las 12. ¿Ah? Esa no está en las 12. No, agencia de viaje está, creo que somos nosotros y otra jurisdicción. Dos horas. Dos jurisdicciones nada más. Entonces, agencia de viaje es otro tema. O sea, ¿dónde está la seguridad Sí. y salud para que Sí, no sí, pueda- si yo quiero el paquete que me estás diciendo, pues. Ajá, y si me monté en el avión y fui para allá y no fue lo que me dijiste, pues se lo digo a todo el mundo y no te Y- vuelvo a comprar. O te llevo a corte y digo que me engañaste. Y ya. O sea, pero una vez más, no estás bregando con la salud y seguridad, Seguridad. que es importantísimo y es donde debe estar enfocado el Estado, velando por esas ocupaciones que se estén haciendo bien. Inclusive, puedes argumentar que todo este recurso adicional, 1%, se ahorra mucho si lo eliminan, pero 1% lo puedes enfocar entonces en las que ameritan. Claro. Por ejemplo, ¿sabes el famoso caso de la doctora especialista en Ponce? Muy reconocida, viene de Estados Unidos, se muda a Puerto Rico y está 2 años Peleando con él. peleando para poder obtener la licencia Licencia. de Puerto Rico, la reciprocidad. Pues mira, quizás con todo ese ahorro que hicimos en todas estas otras licencias y Inviertas juntas que en necesitamos, esto. inviértelo en un sistema electrónico efectivo que tenga el Departamento de Salud para asimilar. Y esa otra, Esta- necesitamos otro programa para hablar de eso, de cómo se piden estas licencias y cuáles son los sistemas que tienen las agencias para Esa pedir es la otra licencia. parte del estudio. El estudio evaluó la cantidad de licencias y la carga, cuáles no necesitamos y cuáles sí, y qué carga deben tener. Y también evaluó la eficiencia de las agencias en procesarlas. Que ya ahí entras en que el gobierno tenga una calidad y haga las cosas con prontitud hacia el pedido que le está pidiendo a la gente, porque recuerda que parte de la premisa es que esa persona necesita trabajar Ujú. para valerse por sí mismo. Y tú eres el que estás parado entre medio, tu gobierno, estás parado entre medio de esa persona y el poder Y con agenciarse. eso le dificultas entonces. Sí, bueno, yo he escuchado casos de enfermeras, bueno, eso me llega en email todo el tiempo, mira, yo llevo 3 meses esperando que Pero me den no- la pero licencia, no solamente- llamo, no me contestan el teléfono, mi patrono no me quiere dar el aumento si no ve la licencia, si no ve una carta del gobierno de que estoy procesándola, me van a despedir. O sea, que no solamente es la barrera de la licencia en sí misma, sino el proceso. Bueno, ya, claro, en Puerto Rico los procesos, el SESCO se ha hecho bien famoso porque tiene un app Ajá. y te procesa por ahí, pero la realidad es que las fallas institucionales han llegado al punto
que todo lo que requiera de una agencia de gobierno Sí, sí. para darte un servicio, si no es electrónicamente por el app, es bien complicado. Y en licencias ocupacionales se ve una tras otra. O sea, que es otro beneficio que tú harías, es remover toda esa carga. Vamos a enfocar el gobierno en la gobernanza de las cosas que son necesarias y removerlo de las cosas que son innecesarias. Jorge, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿cómo te pueden conseguir? ¿Qué está haciendo ILE? ¿Qué otros reportes van a sacar? Mira, pueden entrar a nuestra página ilepr.org o Instituto de Libertad Económica.org. Pueden seguirnos en las redes Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram. Ahí están todos estos estudios que estamos publicando. Y cuando entran a nuestra página los van a ver todos, todo obviamente libre de costo. Vamos a salir el mes que viene con la encuesta sobre la afinidad del puertorriqueño Libertad económica. a la libertad económica y el libre mercado. ¿Cuál es la afinidad y el entendimiento del puertorriqueño a la libertad económica y el libre mercado? Sobre 550 personas encuestadas. Esta encuesta la hicieron 3 profesores de la Universidad de Puerto Rico y creo que va a crear una revelación en Puerto Rico porque nunca se ha hecho algo igual. Después de esa vamos a tener el índice de Doing Business North America, haciendo negocios en Norteamérica, que evalúa la facilidad de hacer negocios en los estados. Que hace tiempo que no estamos. Y no por estábamos. primera vez Puerto Rico. Ese lo corre Arizona State University. Ya ese informe está, lo van a sacar en mayo. Y estamos locos por ver dónde entra Puerto Rico entre todos los estados para la facilidad de hacer negocios. Yo creo que no vamos a salir muy bien, pero veremos. Y ya entonces después vamos a estar saliendo en uno que es muy bonito, que se llama, es un índice que se llama Freedom in the 50 States. Eso lo hace el Cato Institute. Y el Instituto Cato, además, ahora va a ser Freedom in the 50 States and Puerto Rico. Lo vamos a incluir. Vamos a incluir, ese incluye cosas bien lindas, cuán rápido procesan casos judiciales, cuál es la densidad de prisioneros. Y ahí tampoco creo que vamos a estar muy, No creo que vamos a estar muy bien, alto. pero es bien interesante porque esa ya está mirando muchos derechos civiles, derechos humanos y cómo el gobierno está velando por esos derechos de libertad que tienen los individuos. Es un estudio, ese mide como 270 variables. Hay datos, ahí va a haber sociólogos, va a haber obviamente economistas, planificadores, vamos a tener gente que brega todo el tema de la pobreza, del bienestar. Se está armando todo el equipo académico para poder generar los datos, entregárselos a ellos y compararnos una vez más con los estados. Gracias, Jorge. Y definitivamente ahí le está poniendo a Puerto Rico en el mapa porque no estábamos comparándonos con nadie y ya ustedes ven aquí la agenda de trabajo que tiene el instituto para que Puerto Rico aparezca y seamos comparables. Así que le damos las gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerde, si usted tiene una intención de ser candidato en las próximas elecciones, este próximo 25 de marzo, sábado, aquí en las facilidades de Blessing FM, vamos a tener la escuela de candidatos para prepararte a ti como candidato o a tu equipo de trabajo. Así que busca toda la información en la página de Facebook de la Fundación Puerto Rico es Nuestro y vas a encontrar ahí el costo, qué día, la hora, dónde tienen que comunicarse nuestros emails y todo. Así que hasta la próxima. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.